Capítulo 6. Procedimientos. No era frecuente que se convocara una reunión tan improvisada de Luizengamot, y Albus Dumbledore sintió mucha curiosidad por saber qué había sucedido para necesitarla. La misiva informándole de ello había llegado tarde la noche anterior, demasiado tarde para que él supiera mucho, pero había una atmósfera bastante tensa dentro de la habitación. Abraxus Malfoy, su heredero y los asociados que lo rodeaban estaban manteniendo conversaciones en susurros. No le cayó bien al jefe brujo. Algo estaba en marcha y era, cuanto menos, desconcertante. Despreciaba las costumbres clandestinas de algunos de sus compañeros y reuniones como esta rara vez eran un buen augurio. Sus sospechas solo aumentaron cuando el ministro entró con Marcus Avery caminando solemnemente a su lado y una contingencia de aurores más grande de lo habitual. Ella tomó asiento y comenzó a revolver una gruesa pila de pergaminos que había sacado de su bolso antes de asentir para que continuara. Sin preámbulos, golpeó su podio con su mazo antes de dirigirse a los lores, damas y miembros del público reunidos que habían llegado para presenciar el proceso. Llamo a ordenar esta reunión de Luizengamot y remito a ministro Bagnold como quien lo solicitó. ¿Señora ministra?, inquirió Dumbledore. Gracias, jefe brujo, respondió ella mientras se levantaba. Nos he reunido aquí hoy para discutir y emitir un juicio sobre los crímenes más atroces que tuvieron lugar hace 2 semanas. Debido a la naturaleza de este crimen, consideré apropiado no revelar los detalles al público hasta que se conozcan todos los hechos del asunto podría ser comprobado. El delito al que me refiero es el de asesinato. La mirada de Dumbledore recorrió a los miembros reunidos de Luizengamot que murmuraban entre ellos ante la declaración del ministro. Por la mezcla de reacciones, pudo ver que la mayoría no estaba al tanto de lo que había sucedido, pero había quienes ya habían sido informados de los detalles antes de esta mañana. Abraxus Malfoy era tal, al igual que quienes lo rodeaban, evidentemente, y Dumbledore frunció el ceño pero esperó a que el ministro continuara. Si tan solo fuera un simple caso de asesinato, suspiró profundamente. El crimen en sí es repugnante, pero este asesinato se cometió contra uno de los nuestros. El hijo y heredero de Lord Avery, Thomas, fue la víctima. La revelación provocó una respuesta mucho más dramática y unánime de los lores y damas. El asesinato de un heredero era de hecho una de las pocas cosas que inspiraría unidad entre aquellos que a menudo compartían puntos de vista diferentes sobre la mayoría de las cosas. ¿Tiene al asesino bajo custodia?, Lord Longbottom cuestionó sobre el ruido. Así es, confirmó el ministro. Ha pasado las últimas 2 semanas en Azkaban mientras se llevaba a cabo la investigación en su contra. Tráiganlo, ordenó. Dumbledore miró con interés mientras Alastor y otros 11 guardias conducían a un joven a las cámaras. Un gesto excesivo y reservado solo para los delincuentes más peligrosos. Este hombre no parecía serlo. Solo podría haber estado fuera de la escuela por unos años, aunque no era un rostro que hubiera pasado por Hogwarts. A pesar de lo familiar de sus rasgos, estaba seguro de ello. Para los señores y damas reunidos de la Gran Bretaña mágica, digan su nombre completo, instruyó Millicent. El hombre la miró fijamente, sin arrepentimiento, con las fosas nasales dilatadas desafiantemente. Mi nombre es Lord Harry Peverell. Dumbledore sintió que su corazón se hundía en su estómago, el peso de la varita que llevaba volviéndose casi incómodo dentro de su manga mientras miraba al hombre. Siempre había sido una carga, un recordatorio de las pérdidas que había sufrido durante su juventud, pero incluso más recientemente. Ya no le funcionaba como antes, resistiendo obstinadamente sus esfuerzos por utilizarlo. Sacudió la cabeza. Fue imposible. La línea Peverell había estado extinta durante muchas generaciones. Él y Hellard la habían establecido en su juventud. ¿Se habían perdido algo? Sus ojos recorrieron el anillo que adornaba el dedo del joven y tragó profundamente. El símbolo estaba ahí, pero ¿podría ser una falsificación?
Muchos en la sala miraban al niño confundidos, el nombre no lo conocían. Aquellos que habían oído hablar de los Peverell parecían estar en estado de shock y algunos incluso se arrastraban nerviosamente en sus asientos. La leyenda estaba muy viva incluso si no se había oído hablar de la familia durante tanto tiempo. Incluso para Albus, los Peverell habían sido el proverbial hombre del saco del que hablaba su padre cuando él, Abe o Ariana se encontraban atrapados en una travesura. «Silencio», preguntó Bagnold. La habitación quedó en silencio una vez más, aunque los ojos de Albus permanecieron en Peverell. Si él era quien decía ser, ¿dónde había estado? ¿Qué había pasado para que la familia hubiera estado ausente de la sociedad durante tanto tiempo? Lord Harry Peverell, se dirigió Millicent a él con sarcasmo, usted está acusado de asesinar y agredir a 2 guardias de prisión, quienes sufren los efectos a largo plazo de su ataque. Peverell resopló. Me atacaron e intentaron quitarme el anillo, explicó. Cualquier idiota aquí podría decirte que tocar el anillo de un señor sin permiso terminaría mal. Murmullos de asentimiento respondieron a sus palabras y el ministro se sonrojó de irritación. Tranquilo. No hablarás a menos que te lo indiquen. Entonces, ¿cómo se espera que me defienda? Peverell cuestionó. Estoy muy interesado en escuchar su caso en mi contra. Como no me han otorgado asistencia legal, ni me han pedido que proporcione una declaración jurada, ni memoria del hecho, solo puedo asumir que tal cosa no es necesaria y que lo haré. Ser absuelto de todos los cargos sin demora. El rubor de Millicent se hizo más profundo cuando los miembros la miraron para responderle el hombre. Tal negligencia de sus derechos y de las pruebas de investigación primarias fue un error de su parte. No era necesario, respondió ella. Fuiste descubierto en la escena por no menos de una docena de testigos que te vieron matar a Thomas Avery. Quien me vio defendiéndome después de que el imbécil intentó matar a un paciente y luego a mí, insistió Peverell. Me interesaría mucho escuchar su versión de los hechos. Seguramente tiene copias de las declaraciones reunidas. La mandíbula de Millicent se tensó y sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Peverell era mucho mejor de lo que había esperado, mucho mejor de lo que Dumbledore había esperado, en verdad. Aquellos que habían pasado 15 días bajo los efectos de los dementores generalmente carecían de claridad, en el mejor de los casos eran lentos y mucho más dóciles durante estos procedimientos. Albus se reclinó en su silla y miró con interés. No sabía de dónde surgió Peverell, pero, dependiendo del resultado de hoy, lo estaría investigando. Romper bueno, ¿qué pruebas tienes contra mí? Peverell presionó. Estoy muy feliz de brindar mi memoria para que todos la vean y entonces se sabrá la verdad. Lo único de lo que estoy seguro es que encontré un Auror muerto afuera del corredor y un idiota con una túnica oscura y una máscara blanca lanzando el hechizo. Maldición asesina sobre una mujer inconsciente. Me defendí y él murió. Después de eso, fui acogido por los Aurores y no sé nada más. Entonces, ¿cuáles son los detalles de su caso, ministro? Arcturus luchó contra la sonrisa que amenazaba con formarse. A Peverell le estaba yendo bien. No estaba tan versado en política, pero su enfoque directo y descarado fue suficiente para inquietar al ministro. Ella había esperado que su paso por Azkaban lo debilitara, pero no fue así, y Peverell aumentó en la estimación de Lord Black. Yo también estoy muy interesado en escuchar esto, ministro, interrumpió Lord Bones. Como era mi madre a quien Avery intentaba asesinar, tengo un interés particular en el asunto. Thomas no intentó matar a nadie. Lord Avery regresó enojado. Entonces, ¿qué diablos estaba haciendo en la sala segura de San Mungo a las 3 de la madrugada? Bones respondió. Ciertamente no estaba allí para visitarnos o presentar sus respetos. Suficiente. Intervino Bagnold. Thomas Avery no es el que está siendo juzgado aquí. Los hechos deben establecerse, respondió Bones, sin inmutarse por el despido del ministro.
Creo que Lord Bones se olvida de sí mismo, intervino Abraxus Malfoy. Es emotivo y tiene intereses creados. Yo digo que lo perdonemos por su impertinencia y lo instamos a tomar asiento antes de que avergüence a su casa. Edgar Bones miró torvamente al señor Malfoy y Arcturus asintió sutilmente. Había esperado que esto sucediera y esperaba ser reconocido. Yo también estoy interesado en esclarecer los hechos, declaró, sorprendiendo a muchos en la sala, incluido el ministro que lo miró como si la hubiera traicionado. Ustedes, un grupo de monos que se hacen pasar por meadores, pueden estar felices de aceptar la palabra de nuestro ministro, pero yo no. ¿Qué malditas pruebas tiene, Bagnold? No me haga perder el tiempo con sus tópicos y desviaciones. He estado en esto. Juego mucho antes de que estuvieras mamando de los pezones de tu madre. La ministra quedó desconcertada por sus palabras y comenzó a revolver sus papeles una vez más. Arcturus resopló irritado y habló antes de que ella pudiera. No tienes un caso sólido. Su objetivo es condenar a un hombre por salvar la vida de Lady Bones simplemente porque no puede aceptar que el perpetrador sea alguien cercano a usted. ¿Por qué ha decidido tomar la iniciativa en esta investigación? ¿Por qué? ¿No está Crouch aquí actuando como fiscal? Sentí que un caso como este merecía toda mi atención, no, se excedió y no llevó a cabo la investigación correctamente con la esperanza de poder condenar a un hombre que hizo lo correcto. Asesinó a mi hijo. Avery bramó. Que estaba en proceso de intentar asesinar a una señora de una gran casa y que ya había asesinado a un auror. No hay pruebas de ello, negó Avery. Qué conveniente, respondió Arcturus. Sucede, sin embargo, que he visto el recuerdo de lo que pasó. Lord Peverell estaba bajo el cuidado de mi nieta en St. Mungo y ella lo acompañó durante todo el evento. Debo decir, ministro, el relato de Lord Peverell suena mucho más cierto que tu torpe intento de preservar la reputación de Avery. Ese recuerdo no debería haber sido compartido contigo. Indiqué específicamente a todos los miembros del personal que estaban en el hospital esa noche que no lo discutieran. Tu nieta perderá su puesto. Arcturus simplemente levantó una ceja ante la mujer furiosa y sacudió la cabeza. Hablamos de ello antes de que se emitiera su orden, ministro. Ahora, ¿por qué no revisamos la memoria de Lord Peverell sobre lo que sucedió y determinaré su veracidad? No, negó Bagnold acaloradamente. El caso está claro. Harry Peverell asesinó a Thomas Avery. Si está tan claro, ministro, ¿por qué entonces negar la solicitud de ver la memoria? Seguramente solo confirmará lo que usted ha dicho, que tiene muy poca evidencia sólida, señaló Abraxus Malfoy. Le ofreció a Arcturus una respetuosa reverencia y el patriarca negro luchó contra el impulso de estrangular al hombre. Tal como lo había sospechado, Malfoy se había puesto de su lado, dándose cuenta de que apoyar al ministro en esto era una causa perdida y esperando congraciarse más con él. Esta vez, la traición que Bagnold e incluso Avery sintieron fue evidente para todos. Evidentemente, Abraxus les había ofrecido su apoyo inicialmente y ahora lo había rescindido. Los recuerdos se pueden alterar, señaló Bagnold con cierta victoria. Arcturus negó con la cabeza. La mujer no podía ver que ya había perdido. El hecho de que la investigación se hubiera manejado de manera inadecuada, en el mejor de los casos, no convencería a muchos de condenar a Peverell. Entonces puedes interrogarme bajo Veritaserum, ofreció Narcisa desde su lugar en la galería pública. Arcturus le dedicó una sonrisa mientras ella se levantaba. Había tratado de evitar la necesidad de esto, pero como la ministra era tan obstinada como ella y los otros lores y damas aparentemente reacios a cuestionar su versión de los hechos, puede que sea la única manera de probar lo que sucedió. Bagnold no pareció estar contento con este desarrollo y le lanzó a Abraxus una mirada inquisitiva. El señor Malfoy la ignoró y la mandíbula de Arcturus se apretó. Solo pudo deducir que Malfoy había prometido mantener a Narcisa en silencio, aunque sus esfuerzos habían sido en vano.
El heredero de Abraxas se sorprendió y pareció querer decirle algo a Narcisa. Con una mirada de advertencia de su padre, resistió el impulso de hacerlo y permaneció en silencio. Peverell también se sorprendió, pero le ofreció un gesto de gratitud. Si la señorita Black es amable, entonces ese es el enfoque que debemos adoptar, habló Dumbledore. Es la forma más adecuada de aclarar lo que ocurrió sin poner en duda el testimonio de Lord Peverell, que probablemente sería puesto en duda por aquellos que desean procesar. ¿Alguien tiene alguna objeción a que la señorita Black se someta a un interrogatorio bajo Veritaserum? Hubo algunos que parecieron disgustados pero no expresaron sus pensamientos. Como tal, llamaron a Narcisa y ella se acercó con todo el aplomo que Arcturus esperaría de su nieta. Romper, podía sentir la mirada de cada miembro de Wizengamot sobre ella mientras se dirigía desde el público hacia una silla bastante incómoda en la que Dumbledore le indicó que se sentara. Cuando lo hizo, estaba segura de que las cadenas que adornaban los reposabrazos cobrarían vida y la atarían, pero, para su alivio, permanecieron inmóviles. Señorita Black, antes de administrar el Veritaserum, ¿podemos hacerle algunas preguntas para establecer algunos hechos básicos? Preguntó el jefe brujo. Sí, estuvo de acuerdo, asintiendo con la cabeza e ignorando la mirada de Lucius que ardía en el costado de su cabeza desde donde él estaba sentado. Gracias, ofreció Dumbledore. ¿Cuál es la naturaleza de su relación entre usted y Lord Peverell? Narcisa frunció el ceño ante la pregunta, pero respondió de todos modos. Soy un curandero en formación y Lord Peverell es un paciente mío. Lo trajeron a nosotros después de haberlo encontrado flotando en el río Támesis hace unas semanas. Dumbledore asintió. Y en su opinión, la noche que lamentablemente Thomas Avery fue asesinado, Lord Peverell actuó en consecuencia con la situación que resultó en la muerte del señor Avery. Narcisa tragó profundamente antes de asentir. Lo hizo. No le quedó más remedio que defenderse a sí mismo, a Lady Bones y a mí de la forma en que lo hizo. Thomas disparó una maldición asesina contra Lord Peverell. Por supuesto, no sabíamos que era Thomas en ese momento. Él era vistiendo una túnica negra y una máscara blanca para cubrir su rostro. Los murmullos estallaron entre los miembros de Wizengamot mientras ella apoyaba la versión de los hechos de Harry. Gracias, dijo Dumbledore cálidamente. Aunque es poco probable que sea agradable, creo que deberíamos revisar un recuerdo del incidente y luego interrogar a la señorita Black bajo Veritaserum. A menos, por supuesto, que haya una sugerencia mejor para aclarar lo ocurrido. ¡No! No permitiré que la memoria de mi hijo se manche con mentiras e invenciones, declaró Lord Avery. Espero que no estés sugiriendo que mi nieta mentiría, Avery, gruñó Arcturus mientras se levantaba. Recordarás exactamente a quién diriges tus acusaciones. Avery gruñó pero su ira fue sofocada por la mano de Abraxas colocada sobre su hombro. Volvió a tomar asiento con tristeza y volvió su mirada hacia el ministro. ¿Es esto realmente necesario?, cuestionó Bagnold. Tengo todas las pruebas necesarias para demostrar que Thomas Avery fue asesinado. No, ministro, no es así. Los ojos de Narcisa se abrieron ligeramente cuando Charles Potter se puso de pie, con la boca formando una línea dura. Odiaba a Wizengamot tanto como su abuelo y se sorprendió al verlo allí. Una mirada hacia el cabeza de familia le dijo todo lo que necesitaba saber. Su abuelo había solicitado su presencia. Puede que los dos no compartan puntos de vista sobre la mayoría de las cosas políticas, pero siempre habían podido contar con el apoyo del otro cuando era necesario. Evidentemente, Arcturus había considerado prudente contar con ayuda adicional hoy. Su relación con Lord Avery y su hijo ha nublado su juicio, ministro, continuó Charles. Estoy de acuerdo en que la muerte de Thomas es perturbadora y todos sentiríamos el dolor de la pérdida que Lord Avery está experimentando, pero no estamos aquí para permitir que nuestras emociones eclipsen los hechos. Es impropio y se burla de este cuerpo.
Se ha excedido, ministro, y le sugiero que no lo haga más. Se ha avergonzado con sus intentos de engañarnos para que creamos en sus conclusiones. Ahora sabría la verdad del asunto. Se sentó una vez más mientras sonaban llamadas de acuerdo. Bagnall negó con la cabeza pero no ofreció más resistencia. Tomando asiento derrotada, le hizo un gesto a Dumbledore para que continuara. Señorita Black, ¿sería tan amable? Insistió mientras se acercaba con un frasco. Narcisa retiró el recuerdo y lo colocó dentro, provocando un gesto de gratitud de su antiguo director, quien regresó a su lugar y golpeó la parte superior del podio con su varita. Una palangana de piedra emergió del interior y agitó el contenido del vial antes de verterlo. Sugeriría amablemente a aquellos que no deseen ver el recuerdo que abandonen la habitación, habló con severidad. Cuando ninguno lo hizo, activó el pensadero y lo que ocurrió esa noche en San Mungo quedó a la vista de todos. Comenzó cuando Harry se despertó e insistió en que algo andaba mal. Ella observó mientras él la conducía por los pasillos hasta que se encontraron con el Auror muerto y luego lo que sucedió dentro de la habitación de la sala de seguridad. Era rápido, más rápido que cualquier otra persona que hubiera visto en un duelo e igualmente sereno. Su defensa había sido fría y calculada y su reacción nació de alguien que temía a la muerte. Gritar fue todo lo que pudo hacer en ese momento antes de quedarse congelada. Los miembros de Luizengamot susurraron en voz alta entre ellos mientras la guadaña se enterró en el pecho de Thomas, muchos hicieron una mueca mientras él gritaba antes de quedarse en silencio. El recuerdo continuó hasta el momento en que los dos aurores llegaron a la habitación de Harry, donde se desvaneció, y las cámaras permanecieron en silencio mientras cada persona digería lo que había visto. Finalmente, Lord Longbottom lo rompió y se aclaró la garganta. Aunque eso resultó en una visión desagradable, creo que está claro que Lord Peverell solo se defendió. Thomas Avery estaba claramente en el proceso de intentar asesinar a Lady Bones y luego a Lord Peverell cuando intervino. Estoy seguro de que estoy interrogando bajo Veritaserum, aclarará que este fue un relato verídico de lo sucedido. Siguieron asentimientos de cabeza, el único sonido que se escuchó fue el de Lord Avery sollozando en una mezcla de dolor e ira. Antes de hacer eso, tengo preguntas para Lord Peverell, ¿me permite? Preguntó Lord Potter. Dumbledore asintió con aprobación y Charles centró su atención en Harry. ¿El hechizo que usaste para defenderte, fue magia familiar? Harry asintió después de un momento. Lo pensé. No es algo que haya visto antes, respondió Charles pensativamente, y, para mi propia curiosidad, ¿dijiste que tus padres fueron asesinados? Cuando tenía poco más de un año, respondió Harry. Todavía lo perseguía y Narcisa podía verlo. Sus ojos se volvieron apagados cuando hablaba de ellos, cualquier habilidad que tuviera en la mente no podía ocultar el dolor. Tiene mis disculpas, Lord Peverell, ofreció Charles, simplemente necesitaba saberlo. Harry asintió, sin mirar a los ojos del señor Potter. Entonces todo lo que queda es administrar el Veritaserum, anunció solemnemente Dumbledore, señalando a un empleado que evidentemente era responsable de esto. Cuando se le indicó, Narcisa abrió la boca y permitió que le colocaran las 3 gotas en la lengua. En cuestión de segundos, sus pensamientos se volvieron nublados como si una cálida niebla hubiera descendido dentro de su mente. Nunca había experimentado los efectos de la poción, pero era una sensación algo reconfortante. Para los reunidos, ¿podrían confirmar su nombre? La voz era distante pero familiar y se encontró hablando antes de que pudiera hacerlo conscientemente. Narcisa Black. Incluso su propia voz sonaba distante, como si la hablara alguien más que ella. Sin embargo, no tuvo tiempo de reflexionar sobre esto cuando la primera voz irrumpió en sus pensamientos una vez más. El recuerdo que proporcionó sobre la muerte de Thomas Avery fue exacto y veraz con respecto a los acontecimientos que ocurrieron. Sí, respondió ella sin pensarlo. Después de un momento,
La niebla comenzó a cambiar y se sintió como antes de que le administraran la poción. Se dio la vuelta y vio al empleado sacándole otro frasco de los labios. El antídoto, evidentemente. ¿Hay alguna otra pregunta que debamos hacer antes de deliberar? Cuestionó Dumbledore. ¿De qué sirve una deliberación? Arcturus resopló irritado. Todos vimos lo que pasó. Peverell salvó la vida de Lady Bones y se defendió. Puede que no te guste cómo lo hizo, pero puedo prometer que la pequeña mierda habría empeorado si me hubiera lanzado la maldición asesina. Y yo, estuvo de acuerdo Lord Potter mientras muchos otros señores y damas asentían con la cabeza. A Avery no le gustará, pero es difícil. Debería haber hecho un mejor trabajo criando a su hijo y tal vez así no se habría convertido en el pequeño bastardo que era. ¿Qué clase de cabrón intenta asesinar a una mujer enferma en su cama? Arcturus cuestionó en la habitación. Lord Avery estaba apopléjico, pero evidentemente no estaba interesado en presentar un agravio a Lord Black. Muy bien, realizaremos una votación, suspiró Dumbledore. Aquellos que declaran culpable a Lord Peverell de los cargos que se le imputan. Se levantaron más varitas de las que Narcisa hubiera esperado, en su mayoría las de los asociados de Avery, aunque ni Malfoy ni Lestrange las apoyaron. ¿Y aquellos que no encuentran culpable a Lord Peverell? Dumbledore instruyó cuando terminó de contar. Se plantearon muchos más, pero una vez más, ni Malfoy, Lestrange ni varios otros lores plantearon los suyos y optaron por abstenerse de la votación. Lord Peverell, aunque no apruebo sus métodos, sus compañeros lo han absuelto de todos los cargos y es libre de irse, anunció Dumbledore. Harry simplemente asintió antes de girarse hacia el ministro. Haré que me devuelvan mis varitas, exigió fríamente. Narcisa solo pudo mirar mientras los sacaba de su bolso y se los entregaba de mala gana. Ella exhaló un suspiro de alivio, contenta de que el día hubiera pasado. Había hecho lo correcto, a pesar de aquellos que la harían pensar diferente. Lucius simplemente le ofreció un movimiento de cabeza mientras seguía a su padre fuera de la habitación, y ella se encogió de hombros en respuesta. Si él no podía entender por qué ella había hecho lo que hizo, entonces no tenía nada que decirle. Romper, aceptando las fundas, las ató a sus brazos antes de deslizar cada varita en sus manos para inspeccionarlas. Estaban tal como se había separado de ellos, la calidez de su varita de acebo y plumas de fénix bañándolo al igual que la sensación fría pero no menos acogedora de la varita de Sauco. Aunque no podía imaginar que les pasara nada, se sintió obligado a comprobarlo. Estaría muy sorprendido si alguien lograra incluso quitárselos considerando todas las maldiciones y maleficios ocultos que había colocado en las fundas. Si alguien lo intentara, experimentaría una recuperación excepcionalmente dolorosa sin nada que mostrar por sus esfuerzos y sin ningún recuerdo de lo que le había sucedido. Supongo que no necesitarás pasar más tiempo en el hospital, una voz irrumpió en sus pensamientos. No, no creo que lo haga, respondió girándose para mirar a Narcisa. Aunque tendré que conseguir mi baúl. Te lo compré, explicó, sacando la caja encogida de dentro de su túnica. No lo abrí. Harry sonrió mientras aceptaba sus posesiones. Lo sé, le aseguró. Si lo hicieras, no estarías aquí hablando conmigo. Ella le levantó una ceja y él dejó escapar un profundo suspiro. Gracias, ofreció sinceramente, por lo que hiciste. Probablemente me habrían enviado de regreso a Azkaban sin ti. Ella le dedicó una sonrisa tensa y se encogió de hombros. ¿Por qué me ayudaste? Preguntó con curiosidad. Dudo que les haga algún favor a ese grupo, añadió, señalando con la cabeza en dirección a la puerta por la que salían los señores que estaban del lado de Avery. Ella frunció el ceño pensativamente por un momento. Me gustaría pensar que no importa en qué situación me encuentre, ayudaría a alguien si realmente lo necesitara, respondió. Puede que sea negro, pero no todos somos malos. Nunca dije que eran.
Estoy bastante segura de que sí, respondió secamente, con los ojos iluminados por la diversión. Bueno, entonces eso no se aplica a ti, se rió entre dientes. Un fantasma de sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Aún no te has enfadado conmigo. Tampoco debería hacerlo, se interrumpió una voz y Harry se encontró saludado por la visión de Lord Black, sus acerados ojos grises contrastaban con el azul más cálido de su nieta. Era un hombre mayor, no tan viejo como Dumbledore pero sí de edad avanzada. Su cabello negro estaba abundantemente veteado de gris, pero se mantenía erguido y su postura desmentía su edad. Lord Black, Harry lo reconoció con un gesto respetuoso. También debería agradecerte, aunque me pregunto por qué me ayudarías. Puede que sea joven, pero no soy un tonto. Arcturus casi le sonrió, pero se abstuvo de hacerlo. No, eres muy astuto, admitió, y tienes razón. Tengo mis razones y te las haré saber. Sin embargo, ahora no es el momento para eso, añadió, señalando con la cabeza por encima del hombro donde aparentemente pocas personas estaban esperando para hablar con Harry. Le escribiré y espero conocerle en circunstancias más agradables, finalizó ofreciéndole la mano. Harry lo aceptó, maldiciendo internamente. Arcturus Black no había dicho mucho, pero Harry ahora se encontraba en deuda con el hombre. No es una posición favorable para nadie. Ven, Narcisa, le ordenó Lord Black, dirigiéndose hacia la salida. Quiero que regreses al hospital para un chequeo final mañana a las 9 de la noche, dijo con firmeza mientras rascaba cierta información en una tarjeta antes de entregársela. No llegue tarde, Lord Peverell, o podría ver mi lado que no es tan agradable. Allí estaré, le aseguró con un saludo burlón y ella también se fue, siguiendo los pasos de su abuelo. Cualquier idea que Harry tuviera de escabullirse también se desvaneció cuando se le acercó una pelirroja alta y fornida. El señor Huesos. Lord Peverell, tiene mis disculpas, sé que ha tenido un par de semanas difíciles, pero solo quería agradecerle personalmente por salvar a mi madre, explicó. Simplemente hice lo correcto, Lord Bones respondió Harry. Lo sé y mi hermana y yo estamos agradecidos por ello. Si no hubieras estado allí, pero lo estaba, lo consoló Harry al ver que el hombre estaba bastante molesto. ¿Cómo es ella? Ella está bien, mucho mejor ahora que está en casa y a salvo, respondió, aliviado de que ella estuviera donde podría protegerla si fuera necesario. Ella desea agradecerte en persona. Espero que no sea imponente, pero le gustaría que te unieras a cenar con nosotros esta noche, todos lo haríamos. Harry reflexionó sobre la petición por un momento, pero no pudo encontrar manera de negarla sin ofenderla. Tenía curiosidad acerca de la familia Bones. Había llegado a conocer bien a Susan después de que mataron a Amelia y la recordaba con cariño. Ella había muerto buscando venganza contra los mortífagos. Había sido Doloth quien finalmente la atrapó y se había convertido en otro objetivo de Harry, aunque nunca tuvo la oportunidad de confrontarlo. Podría aprovechar la oportunidad para aprender más sobre el mundo en el que se encontraba. Fundamentalmente, hasta ahora podía ver poca diferencia. La corrupción era evidente dentro del ministerio, los sangre pura eran tan importantes como siempre y Dumbledore seguía siendo el jefe de brujos. No le sorprendió ver al hombre dentro de las cámaras, pero reprimió el dolor que sentía por su aparición. Este no era el mismo Dumbledore que había pasado sus últimos días ayudándolo a prepararse para pelear contra Tom. Este era el director bondadoso pero manipulador que se escondía detrás de una apariencia de benevolencia. Quizás algún día pudiera volver a confiar en ese hombre. Por ahora no podía. Nunca olvidaría lo que le habían ocultado. Saliendo de sus pensamientos, volvió su atención a Lord Bones que estaba esperando su respuesta. Estar en buenos términos con una familia prominente y la mujer que probablemente algún día se convertiría en la jefa del departamento de aplicación de la ley mágica solo podía ser algo bueno, por lo que asintió con la cabeza en señal de aceptación. Por supuesto, lo espero con ansias.
Lord Bones se desinfló, aliviado y le ofreció una sonrisa. Gracias, Lord Peverell, ella realmente lo apreciará, respondió. Abriré la Red Flu a las 7 p.m. Solo llama a Bones Manor y te dejaré entrar. Te veré entonces, Lord Bones, respondió Harry. El pelirrojo le ofreció un gesto de asentimiento mientras él también salía de la habitación y Harry se encontró solo, para su alivio. Los demás que aparentemente querían hablar con él habían decidido no hacerlo, algo que le agradaba. Estaba cansado y necesitaba desesperadamente una ducha. El olor húmedo y mohoso de la prisión se pegaba a su túnica. Al despedirse del ministerio, se apareció en una zona boscosa Muggle donde sabía que no lo molestarían. Se había convertido en uno de los lugares favoritos que había encontrado mientras huía. La playa estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera oler la sal en el aire, pero estaba lo suficientemente aislado como para que nadie se inmiscuyera en él. Aún así, como ya era su costumbre, lanzó sus hechizos de protección antes de montar su tienda y entrar en lo que había sido su hogar durante varios años. No era mucho, pero lo había mantenido a salvo y eso era todo lo que le importaba. A pesar de lo agotado que estaba, renunció a la necesaria ducha en favor de unas horas de sueño tranquilo, algo de lo que se había visto privado durante demasiado tiempo. Por primera vez desde que llegó aquí, estaba realmente solo y sintió el peso de lo que estaba por venir reposar pesadamente sobre sus hombros. Ya había soportado mucho y solo quedaba más por venir. Romper, se mostró satisfecho con los avances logrados. De manera lenta pero segura, fue ganando seguidores, de aquellos que simpatizaban con su causa y, a través del trabajo de aquellos más cercanos a él, su número siguió creciendo. En su mayor parte, estos eran miembros jóvenes y bastante insignificantes de las familias de sangre pura, pero al menos servirían como puerta de entrada a los importantes. Hasta ahora, se había asegurado la lealtad de un Black, un Malfoy, un Lestrange y muchos otros, y sin duda habrá más por venir. Pasaría algún tiempo antes de que estuviera listo para actuar, pero tiempo era algo que tenía. No importaba si tardaba un año o incluso 10, algún día estaría listo. Por ahora, estaba contento. Sus reclutas le estaban sirviendo bien durante sus expediciones de entrenamiento y algunos habían llamado la atención de sus observadores. Si continuaban impresionando como estaban, tal vez se encontrarían elevados a su círculo íntimo y se les otorgaría su marca. Mi señor, lo interrumpió una voz susurrada. Actualmente, estaba ocupando un restaurante en Knockturnalle, disfrutando de uno de los mejores establecimientos aquí que era propiedad de una familia de hombres lobo. Siéntate, cuéntame lo que has aprendido, le ordenó. El asesino del chico Avery fue absuelto. El señor oscuro frunció el ceño. Ese fue un resultado bastante inesperado. Explícate, exigió mientras se servía un bocado del filete poco hecho que había estado disfrutando. No hay mucho que decir, mi señor, respondió su asociado encogiéndose de hombros. Las pruebas fueron más que suficientes para absolverlo. Lord Peverell, su nombre es. La masticación del señor oscuro se detuvo, aunque no estaba saboreando el sabor de la carne. Conocía ese nombre, lo había encontrado cuando era un adolescente buscando la respuesta sobre de quién era descendiente. Enterarse de que su padre había sido un mugle había sido un trago amargo de tragar, que su madre había estado demasiado débil para sobrevivir al parto, incomprensible. La verdad, sin embargo, lo había llevado al conocimiento de sus padres. Slytherin. Era descendiente directo del fundador de su casa. Se había sentido jubiloso y finalmente decepcionado cuando conoció a su único tío superviviente. Un tonto endogámico, indigente y maníaco. El nombre Peverell, sin embargo, lo había encontrado mientras rastreaba su linaje. Había resultado ser poco más que una nota a pie de página del viaje a través de los tiempos que lo llevaron a nacer, pero su propia línea había pasado por la de ellos. Este Peverell era una especie de pariente.
Terminando su bocado de comida, asintió. ¿Quieres que te ocupes de él? No, decidió el señor oscuro. La familia Peverell es antigua y nuestros tratos con los Bones no han terminado favorablemente para nosotros. Debemos mantener nuestras intenciones ocultas, pero lo vigilaremos de cerca. Su socio asintió y lo dejó para que terminara su comida. El sabor del filete ahora era de ceniza. Como tal, empujó el plato sintiéndose incómodo, aunque no sabía por qué. No estaba obsesionado con la idea de que Peverell bien pudiera ser parte de su familia. Hacía mucho tiempo que había aprendido que la familia era solo una decepción. No, estaba más desconcertado por su repentina aparición. Por lo que podía recordar, la familia había desaparecido hacía siglos, habiendo sido absorbida por otras. ¿Cómo había surgido Lord Peverell después de tanto tiempo? Seguramente no podría ser así, a menos que hubiera un linaje directo que condujera a su nacimiento. El señor oscuro sabía de esto, había descubierto que la línea de herencia eventualmente sería interrumpida a medida que pasaran las generaciones. Se había enfrentado a un problema similar cuando intentó reclamar el título de Lord Slytherin muchos años antes. Era descendiente, pero habían pasado demasiadas generaciones como para que pudiera reclamar algo más que el talento heredado. Entonces, ¿dónde habían estado los Peverell? ¿Habían abandonado el mundo mágico, se habían mudado a otro lugar o existía otra línea que no había sido documentada? Había muchas preguntas para las que era poco probable que obtuviera respuesta. La familia estaba sumida en el secreto y él había encontrado poco más que la conexión con la suya cuando estaba haciendo sus investigaciones. No importaba, no realmente. Este Peverell se había salido con la suya matando a Avery y eso era todo. Quizás fue simplemente un problema y el joven Thomas había sido descuidado. De todos modos, se sintió afortunado de que aparentemente no se hubiera prestado demasiada atención al motivo del heredero de Avery para desear la muerte de Lady Bones. Esa no era una vía que deseaba que los Aurores exploraran. Por ahora, debe andar con cuidado, construir y consolidar sus fuerzas. Lo necesitaría en el futuro y necesitaría a aquellos en quienes pudiera confiar. Thomas Avery era solo uno de los muchos seguidores que se convertirían, al igual que Lord Peverell, que sin querer lo había obstaculizado. Puede ser que se reúnan en el futuro. Hasta entonces, el señor oscuro no le prestaría atención. Era tan intrascendente como el próximo señor, y eventualmente todos se alinearían. Bella había pasado gran parte de la comida mirándola desde el otro lado de la mesa. Su padre no se había dado cuenta, pero su madre sí esporádicamente les lanzaba a ambos miradas de advertencia. Por supuesto, Cruella no sabía qué había causado la tensión entre sus hijas. Rara vez se involucraba en sus asuntos y Narcisa no le había hablado de lo que había sucedido durante las últimas quincenas. No arriesgaría su trabajo por el círculo de chismes de su madre que compartía con las otras selectas esposas sangre pura. Supongo que Rudolphus te lo dijo, suspiró Narcisa. La mandíbula de Bella se apretó mientras asentía. No puedo creer que hayas hecho eso. ¿Por qué cubrirías a Peverell? ¿Conocías a Thomas? ¿Qué es todo esto? Intervino Cygnus, un profundo ceño estropeando sus rasgos. Cissy ayudó a su paciente a salirse con la suya, acusó Bellatrix. Cygnus cambió su mirada de Bellatrix a Narcisa y la miró inquisitivamente. No le ayudé a salir impune del asesinato, negó. Tu amigo intentó asesinar a Lady Bones. Harry lo detuvo. Bellatrix se rió mientras sacudía la cabeza con incredulidad. No le correspondía interferir. Será mejor que uno de ustedes explique de qué diablos está hablando, exigió su padre. Díselo, Cissy, dijo Bellatrix dulcemente. Cuéntale cómo ayudaste a alguien que asesinó a un heredero sangre pura a salirse con la suya. Narcisa. Presionó Cygnus. No fue así, respondió la rubia. Thomas Avery intentó asesinar a Lady Bones mientras ella estaba en la sala de seguridad del hospital.
Ari lo atrapó y Thomas intentó matarlo. Ari estaba mejor y Thomas murió, eso es lo que pasó. ¿Y viste esto?, preguntó su madre. Narcisa asintió. Si Harry no hubiera hecho lo que hizo, Lady Bones estaría muerta y si hubiera esquivado la maldición asesina que Thomas le dirigió, me habría golpeado. Yo estaba justo detrás de él cuando sucedió. Supongo que no pensaste en eso, ¿verdad, Bellatrix? La hermana mayor no dijo nada pero le frunció el ceño a su hermana. ¿Por qué no dijiste nada?, cuestionó Quirrell. No me lo permitieron, respondió Narcisa encogiéndose de hombros. Me las arreglé para hablar con mi abuelo sobre esto antes de que el ministro pusiera la orden que no nos permitía, y ella hizo todo lo que pudo para ocultar lo que hizo Thomas y culpar a Harry. Aún así mató al heredero de Lord Avery, murmuró Bellatrix. ¿Por qué te importa? No es como si él fuera tu amigo, a menos que lo fuera, añadió Narcisa acusadoramente. Es extraño cómo tú, Malfoy y Rudolphus están molestos por eso cuando Harry es el señor de una familia mucho mayor y más prestigiosa que Avery. Esto no tiene nada que ver con la política de sangre pura. Si lo fuera, te alegraría que Thomas no tuvo éxito. Las fosas nasales de Bellatrix se dilataron. Estaba furiosa, pero no permitiría que sus padres la vieran perder los estribos como era propensa a hacerlo. Cuidado, Narcisa, advirtió. No tienes idea de lo que has hecho. Narcisa tragó profundamente antes de levantar la barbilla en el aire. ¿Por qué? ¿Tú y los otros idiotas con máscaras blancas van a matarme a continuación? Bellatrix se puso de pie mientras sacaba su varita, sus ojos saltaban en sus órbitas casi cómicamente. Es suficiente. Su madre intervino, su propia varita en mano lista para actuar si era necesario. No era frecuente que Cruella perdiera los estribos, pero cuando lo hacía, sus hijas sabían que habían ido demasiado lejos. Puede que su padre fuera negro, pero desconfiaban de su madre. Ella era una mujer cariñosa en su mayor parte, pero su ira cuando la provocaban era un espectáculo digno de contemplar. Incluso Quirrell sabía que no debía enfadarse con su esposa. Como tal, permaneció en silencio y simplemente miró. No sé de qué se trata esto y no me importa, siseó Cruella. Ustedes son hermanas y no permitiré que peleen así. Esto termina ahora y si no es así, maldeciré a la pareja con algo podrido, ¿entiendes? Narcisa asintió y Bellatrix continuó mirando enojada a su hermana. Bellatrix, guarda tu varita o me aseguraré de que no la vuelvas a sostener, amenazó Cruella. Bellatrix se burló de Narcisa antes de obedecer y salió furiosa de la habitación. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Cruella resopló. Pregúntale a Bellatrix, respondió Narcisa irritada. Preferiría morir una persona inocente antes que aceptar que uno de sus amigos era un cabrón. Ya es suficiente, Cissy, reiteró Cruella con firmeza, ¿y qué quisiste decir con idiotas con máscaras blancas? Nada, respondió Narcisa sacudiendo la cabeza. Necesito prepararme para el trabajo. No le correspondía a ella decirles a sus padres lo que Bellatrix estaba haciendo, pero las acciones de su hermana prácticamente habían confirmado sus sospechas. Bellatrix no era amiga de Avery en la escuela, apenas había hablado con él hasta donde ella sabía, entonces ¿por qué la indignación por lo sucedido? Solo una cosa tenía sentido y por primera vez en su vida, Narcisa se encontró decepcionada de Bella. Ella había visto lo que estas personas con máscaras blancas habían estado haciendo durante el último año, había tratado a las personas que habían sido atacadas por ellos, cada una dando informes similares sobre lo sucedido. Atacarían en plena noche, esta turba de brujas y magos con máscaras blancas y túnicas oscuras, escupiendo vitriolo sobre la supremacía de los sangre pura. No había querido creer que su hermana fuera parte de eso, pero ya no podía ignorar la verdad. Había tratado a mujeres que habían sido violadas de la peor manera posible, a hombres que habían visto impotentes como sus esposas eran sometidas a ello.
Las víctimas de la tortura se habían convertido en algo común y muchas morían a causa de sus heridas, pero ¿dónde estaba la cobertura de los medios de comunicación? No hubo ninguno. Por razones que ella desconoce, no se informó. El mundo estaba cambiando y era solo cuestión de tiempo que sucediera algo significativo. Tarde o temprano, la gente se daría cuenta. ¿Qué pasaría entonces? Ella no lo sabía. Solo podía esperar que su hermana entrara en razón antes de que fuera demasiado tarde. Terminaría muerta o en Azkaban. Tampoco era lo que ella quería ver. Romper, sentía como si cada vez que cerraba los ojos se encontrara allí, otro recordatorio que no necesitaba de la enormidad de la tarea que tenía por delante. Ya no le temía. Ni los susurros ni la figura envuelta en una capa que plagaban sus sueños. Se había acostumbrado a ello, la extraña naturaleza algo triste de este lugar palidecía en comparación con la de la prisión que había abandonado recientemente. ¿Por qué querías que le salvara la vida? Preguntó cuando la figura emergió del interior del velo. Durante su encarcelamiento, no había pensado mucho en ello, su mente estaba ocupada por lo que había sucedido. Ahora, sin embargo, quería respuestas. La figura se encogió de hombros casi sin importarle, como si lo que había sucedido realmente no fuera motivo de preocupación. El destino te trajo hasta aquí, Peverell, hagas lo que hagas es tu elección, pero tus acciones tendrán consecuencias, respondió. Pensé que deberías entender eso. Ya has realizado un cambio significativo en lo que alguna vez fue. Tengo curiosidad por ver cuánta diferencia puedes hacer. La boca de Harry se secó mientras docenas de posibilidades pasaban por su mente. Mis padres, si lo deseas. Todo lo que pasó se ha deshecho para ti, pero eres tú quien debe decidir lo que viene y lo que no. Recuerda, Peverell, tus acciones tendrán consecuencias, algunas para bien y quizás otras para peor. Solo el tiempo dirá. Harry asintió mientras la figura se alejaba de él. Escucha los susurros, Peverell, le aconsejó mientras desaparecía a través del velo. Únenos como uno, el libro, la bóveda, como una. Harry se despertó con los gritos de los tres hermanos resonando en sus oídos y gimió mientras se daba vuelta. Moviendo su varita en su mano, miró la hora y vio que eran poco más de las 6 de la tarde. Necesitaba ducharse y vestirse apropiadamente para su cena con la familia Bones, algo que ahora deseaba haber retrasado hasta recuperarse de su tiempo en Azkaban. Sin embargo, se arrastró hasta su pequeño baño, se cortó el pelo que le había vuelto a crecer durante su encarcelamiento y se duchó. Cuando terminó, buscó en su baúl algo aceptable para usar, haciendo a un lado la ropa práctica que había estado favoreciendo durante los últimos años y se topó con las túnicas que había usado para la boda de Bill y Fleur. Sacudiendo la cabeza, se los puso y descubrió que ahora estaban más sueltos y demasiado cortos. Con unos cuantos movimientos de su varita, los arregló y decidió que realmente necesitaba cuidarse mejor. Había comido mal durante demasiado tiempo a lo largo de su vida, pero estaba seguro de que con comidas regulares y ejercicio podría corregirlo. Por ahora, sin embargo, tenía una cita que cumplir y salió de su tienda para hacerlo. Muerte. Aunque el familiar graznido de Olin lo sobresaltó, sonrió cuando el cuervo tomó vuelo desde un árbol cercano y aterrizó sobre su hombro. Asumo que me extrañaste. Se rió entre dientes mientras el pájaro frotaba su cabeza contra su cuello casi con afecto. Olin era inteligente, y aunque tenía el hábito de chillar solo una palabra, había crecido en Harry con los años. Era muy diferente de Edwige, que había sido tan gentil como altiva. Olin era inquietante en muchos sentidos, agudo y observador. Un regalo de la misma figura que finalmente lo había traído aquí. Extrañaba a su leal lechuza y no pasaba un día sin que pensara en ella. Ella había sido su primera amiga y había pasado muchas horas despierto atormentándose por lo que le había sucedido. Continúa, Olin, dijo, dejando a un lado los pensamientos sobre plumas blancas y ojos color ámbar.
En lugar de tomar vuelo como se esperaba, el cuervo desapareció en una nube de humo negro y Harry sintió que algo se hundía en su piel y se detenía donde el extraño árbol se había instalado. Al parecer, Olin no estaba preparado para alejarse de él. Con un resoplido divertido, Harry desapareció con un suave pop y apareció en el punto de llegada al callejón Diagon, un lugar que no había visto desde antes de su sexto año en Hogwarts. Era diferente de lo que recordaba. Muchas de las tiendas no le resultaban familiares, aunque algunas que conocía seguían allí. A poca distancia podía ver el de Ollivander e incluso el de Florian y Gringotts a lo lejos. El resto, sin embargo, tendría que esperar a otro día en el que tuviera tiempo de investigar. Dirigiendo su atención a la sencilla pared de ladrillos al otro lado del callejón, se acercó y tocó los 3 ladrillos que le permitirían acceder al caldero Leakey. Cuando entró, fue a una habitación que aparentemente no había cambiado. La misma decoración, la alfombra e incluso Tom estaban aquí. Este último solo parecía más joven de lo que Harry recordaba. El pub en sí estaba bastante ocupado y no tuvo problemas para navegar a través de la habitación sin obstáculos y hasta donde sabía que estaba la chimenea. Se sirvió un puñado de pólvora negra y lo arrojó. Bones Manor, dijo claramente, no queriendo repetir el percance que había experimentado poco antes de su segundo año en Hogwarts. Hubo un retraso antes de que las llamas estallaran en un tono esmeralda y él entró, su cabeza dando vueltas inmediatamente por la fuerza que lo envió a través de la red. Para su alivio, redujo rápidamente la velocidad y solo un momento después se encontró entrando en un salón bastante majestuoso. Lord Peverell, lo saludó con entusiasmo el jefe de la familia Bones, me alegra que pueda estar aquí. Ven, la cena se servirá en breve. Sin ofender, parece que la necesitas. Harry se rió entre dientes mientras estrechaba la mano del hombre. La comida en Azkaban no es exactamente suficiente, respondió. No, no espero que lo sea, respondió Bones sacudiendo la cabeza. No dijo nada más sobre el asunto y Harry lo siguió a través de la casa, una casa enorme además. El único que había visto más grande era Grimmauld Place, aunque no había sido invitado a muchos hogares de sangre pura. Esta casa tiene casi 400 años, explicó la pelirroja mientras atravesaban un largo pasillo. Fue construido por uno de mis antepasados y hemos vivido en él desde entonces. Es impresionante, ofreció Harry con sinceridad. No era tan grandioso como lo que los Blacks tenían en exhibición, pero era mucho más de lo que la mayoría tenía. Estaba decorada de forma cálida y los pisos de madera estaban pulidos hasta obtener un brillo deslumbrante. Sin duda era más acogedora que la casa de su padrino. Justo aquí, le informó Lord Bones mientras abría una puerta que conducía a un comedor bastante íntimo que no parecía encajar con el resto de la casa. Estaba decorado de manera similar pero era más pequeño que cualquier otra cosa que hubiera visto. Perdóneme, Lord Peverell, sentimos que sería más cómodo cenar aquí que en el salón formal. Solo lo usamos para reuniones sociales más grandes, explicó su anfitrión. No pienses en ello, dijo Harry con desdén, hacer las cosas demasiado formales no siempre es lo mejor. Prefiero la simplicidad. Lord Bones le ofreció una sonrisa genuina. Entonces nos parecemos en eso, respondió, evidentemente aliviado. Mi madre pensó que te estaba menospreciando, pero tuve la impresión de que no querías nada tan formal después de hoy. Harry sintió agradecido. No tenía la energía ni el conocimiento para simular todos los protocolos adecuados que se esperan en la sociedad de sangre pura. Quizás eso era algo más que debería aprender. Lord Peverell, esta es mi madre, Lady Valerie Bones, madre, este es Lord Peverell. ¿Puedo verlo, Edgar?, suspiró la mujer. No es alguien a quien pueda olvidar, aunque me alegra que nos encontremos en circunstancias más agradables, añadió, con sus ojos azules de alguna manera más cálidos que los de su hogar. No era una mujer mayor, probablemente solo tenía 40 y tantos o 50 y tantos como mucho.
Su rubio estaba empezando a ponerse gris en algunos lugares, pero estaba claro que alguna vez había sido una mujer muy hermosa. Yo también, asintió Harry mientras tomaba la mano que le ofrecía y rozaba con sus labios la parte posterior de sus nudillos, una de las pocas costumbres que había aprendido. Y esta es mi hermana, Amelia, continuó Edgar, señalando a una pelirroja que compartía todos sus otros rasgos con su madre. Nos conocemos, replicó Harry antes de repetir su gesto hacia la mujer más joven. Ella le levantó una ceja sin vergüenza, su mirada severa e inquebrantable. Yo solo estaba haciendo mi trabajo, se defendió. Lo sé, le aseguró Harry. No te guardo rencor por eso. La mujer me escudriñó por un momento antes de asentir. Ignora a Millie, suspiró Edgar. Ella piensa que debido a que es un auror ya no se le permite divertirse más. Honestamente, ella es realmente inofensiva. Harry se rió entre dientes mientras Amelia miraba de advertencia a su hermano mayor, quien permaneció imperturbable. Por favor, tome asiento, Lord Peverell, ofreció. Puedes llamarme Harry, ofreció. Esto del señor es completamente nuevo para mí. El pelirrojo asintió y le ofreció una mirada de simpatía. Por supuesto, pero llámame Edgar, insistió. Al menos te has ganado ese derecho. Una vez cumplidas las formalidades, Harry se encontró relajado. Estar rodeado de sangre pura no era tan desalentador como esperaba, aunque los Bones no eran exactamente conocidos por ser personas desagradables. Veo que te recuperaste bien de tu cirugía, comentó Amelia. Lo hice. Supongo que estar en Azkaban me dio tiempo para trabajar en ello. Lamento que hayas tenido que soportar eso, interrumpió Lady Bones. Si estuviera en condiciones de hacerlo, habría hecho todo lo posible para sacarte de allí. Te estabas recuperando, señaló Harry. No fingiré que era un lugar agradable, pero lo logré y ahora estoy lejos de allí. Tú también lo estás haciendo mucho mejor de lo que estabas. Lo soy, estuvo de acuerdo, gracias a ti. Edgar asintió mientras levantaba su copa. Por ti, Harry Peverell, brindó, nunca podré demostrar lo agradecido que estoy por lo que hiciste. Los otros Bones siguieron su ejemplo y brindaron por él y él sacudió la cabeza. Ya lo has hecho, insistió, me ayudaste a evitar una estancia más larga en Azkaban. No hay ninguna deuda entre nosotros. Edgar le ofreció otra sonrisa. Entonces solo puedo esperar que Lord Black sea tan generoso como tú. Fue él quien me ayudó a conseguir tu liberación, explicó. Habría hecho lo que pudiera, pero sin él, dudo que lo hubiera logrado. Todo esto también es nuevo para mí. Nuestro padre falleció recientemente, inesperadamente. ¿Inesperadamente? Harry preguntó con curiosidad. No cuando estamos comiendo, intervino Amelia. Su hermano asintió solemnemente y volvió a comer. Comieron en silencio, la aparentemente nueva familia del Señor de los Huesos perdida en sus pensamientos al igual que su madre y su hermana. Cuando retiraron los platos, Edgar suspiró profundamente. Lo siento, Harry, no hemos sido exactamente los mejores anfitriones. Harry lo despidió. No tienes nada por qué disculparte, puedo ver que has pasado por mucho. Lo hemos hecho, confirmó Edgar con cansancio. Perdimos a nuestro padre y, como bien sabes, casi a mi madre. Han sido un par de meses difíciles para nosotros. Harry asintió entendiendo. Dijiste que tu padre murió inesperadamente, fue asesinado, interrumpió Lady Bones, y ese chico Avery intentó hacerme lo mismo para que no pudiera hablar. No es que nadie quiera escuchar. Mi padre fue envenenado, explicó Edgar, aparentemente por un elfo muy leal que había servido a nuestra familia durante generaciones. Incluso admitió el crimen. Harry frunció el ceño pensativamente, el método le resultaba familiar. Voldemort había hecho lo mismo con Epsiba Smith y O'Kay también había admitido el hecho. Parecía como si hubiera repetido la hazaña con la familia Bones. Y mamá se cayó por las escaleras al mismo tiempo, continuó Amelia.
Ella no es una mujer torpe, pero solo Alastor nos escucharía. ¿Qué es lo que recuerdas, Lady Bones?, preguntó Harry. No soy un auror, pero es poco probable que te dejen con vida, como lo demostró el intento de Avery mientras estabas en Salmungo. Fue un gran riesgo correr. Lady Bones negó con la cabeza. Está nublado y vago, pero creo que recuerdo a un hombre con los ojos rojos llegando a encontrarse con mi marido, a menos que haya soñado eso, añadió confusa. Aparte de eso, sé que me empujaron escaleras abajo. Recuerdo sentir las manos empujarme por la espalda. La siguiente vez que desperté fue cuando me salvaste. Ella no había soñado con el hombre de ojos rojos, y Harry sintió que se le oprimía el pecho al pensar en lo afortunada que era la mujer de estar viva. ¿Tom lo intentaría de nuevo? ¿O estaba contento con la muerte de Lord Bones y no valía la pena correr el riesgo? Harry nunca podía estar seguro de lo que concernía al Señor Oscuro. «Te creo», murmuró. «¿Tú qué haces?», Edgar cuestionó, sorprendido. «Sí, y solo digo esto porque necesitas entender lo serio que hablo. El hombre de los ojos rojos es muy peligroso. ¿Sabes de él?». Edgar presionó nerviosamente. Harry asintió. «Lo hago, pero no tengo pruebas de lo que ha hecho aparte de lo que vi cuando era un bebé». Edgar frunció el ceño antes de que sus ojos se abrieran al darse cuenta. «Él asesinó a tus padres», susurró. Harry solo pudo asentir. «Por eso debes tener cuidado, Edgar», le aconsejó. «Créeme, sé que lo único que quieres es justicia para tu padre y lo que le pasó a tu madre, pero tienes que esperar el momento oportuno. Llevo 20 años haciéndolo y llegará el momento adecuado, te lo prometo». Edgar tragó mientras miraba a Harry especulativamente. «¿Quieres atraparlo, no?». «Lo soy», respondió Harry honestamente. «Entonces estoy dentro». Suplicó Lady Bones. «No, madre, no permitiré que se salga con la suya con lo que ha hecho. Si puedo ayudarte de alguna manera, puedes contar conmigo, Harry». «¿Y yo?», declaró Amelia. «Millie, eres un auror, él también era mi padre», replicó obstinadamente. «Lo sé, pero no permitiré que desperdicies tu carrera por esto». «Creo que nos estamos adelantando un poco», interrumpió Harry antes de que Amelia pudiera responder. «Esto no es algo que suceda de la noche a la mañana. Podría llevar años». «El movimiento de sangre pura», murmuró Amelia. «Debe estar conectado con esas personas con máscaras blancas que son responsables de los ataques. Eso es lo único que tiene sentido si Avery». Ella se apagó y Harry aplaudió internamente a la mujer. Ella había hecho la conexión necesaria. «Entonces estás en la mejor posición para aprender sobre ellos», señaló Edgar. «Por el momento todo está silenciado». «Órdenes de agacharse», suspiró Amelia. «No quiere causar pánico y está tratando de saber a qué nos enfrentamos. Aún no hemos logrado atrapar a ninguno, pero lo haremos». «Entonces, por ahora, tenemos que ser pacientes», reiteró Harry. «Mantenemos los ojos y los oídos abiertos a lo que sucede ahí fuera. Al final, eso nos llevará hasta él». Edgar asintió en señal de acuerdo y Harry sintió que se relajaba aún más. No tenía la intención de que la noche fuera de esta manera, pero se había convertido en un gran aliado en House Bones y no rechazaría ayuda que pudiera resultar valiosa. No sabía casi nada de Edgar, pero Amelia era una bruja brillante y formidable. Por primera vez desde que tenía uso de razón, sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior, la esperanza de que, aunque estaba en contra de las probabilidades, existía una posibilidad de salir victorioso. Romper, no era alguien que se volviera a beber con frecuencia. Solo en sus momentos más profundos de contemplación y estados de ánimo indecisos buscaba consuelo en el fondo de un vaso. Los acontecimientos de hoy lo habían llevado a un giro inesperado de los acontecimientos que lo dejó sumido en la confusión.
Se sacudió de sus pensamientos mientras colocaba el vaso sobre su escritorio con un ruido sordo y volvía su atención al viejo libro que había tomado del compartimento oculto de su escritorio. Recordó la primera vez que su propio padre se lo había mostrado, un secreto familiar que se había mantenido así durante muchas generaciones, uno que volvió para atormentarlo mientras contemplaba al señor Peverell sometido a juicio. Ignotus, murmuró mientras trazaba la línea hasta donde terminaba con su propio hijo. Cadmus, continuó, repitiendo la acción y siguiendo hasta los nombres de Márvolo y Melopega Unt. Antioquía, terminó con el ceño fruncido, la línea no se extendía más allá de este hermano. Sacudió la cabeza. Algo debe haber pasado desapercibido para alguno de sus antepasados, tal vez el linaje de Antioquía. Su propia línea estaba contabilizada, de eso estaba seguro, al igual que la línea que terminaba con los Gaunt, a menos que fuera el hijo de Merope, que había desaparecido algunas décadas antes. No, él no sería un Peverell si eso fuera cierto y no podría reclamarlo. Su linaje tenía que descender de Antioquía, era lo único plausible, pero ¿dónde habían estado todo este tiempo? Soltó un profundo suspiro mientras se reclinaba en su silla. Si no supiera nada mejor, habría jurado que Lord Peverell era su propio hijo, y que su parecido con James era demasiado similar como para pasarlo por alto. Peverell era más delgado, tal vez sus facciones un poco más marcadas, pero era asombroso. Tenía el aspecto de un Potter, y aunque no lo era, seguía siendo parte de la familia. Charlus, ¿qué haces aquí? Es tarde, señaló su esposa. Él le ofreció una sonrisa triste. ¿Qué es? Preguntó ella notando su comportamiento bastante moderado. Soltó un suspiro profundo y señaló lo que había estado leyendo. Frunció el ceño mientras leía y su mirada oscilaba entre el libro y su marido cuando terminó. ¿Es esto real? Ella susurró. Él asintió, no había compartido su ascendencia con su esposa hasta ahora. Nunca había sido importante hacerlo y había protegido el secreto como lo había hecho su padre antes que él. Ahora, sin embargo, se había vuelto relevante y él no se lo ocultaría. ¿Desciendes de ellos? Preguntó Dorea. Sí, confirmó Charlus. Dorea sacudió la cabeza mientras miraba a su marido como si lo viera por primera vez. Mi padre nos contaba historias sobre ellos, lo que hacían y lo aterradores que eran. Nunca les creí, pero Arcturus se obsesionó bastante con ellos. Eso explica por qué lo apoyó hoy, reflexionó Charlus en voz alta. ¿Apoyó a quién? El Lord Peverell, explicó Charlus. Estaba siendo juzgado por asesinar al hijo de Marcus Avery. ¿Un Peverell? Doria resopló con incredulidad. Charlus asintió. Se parece a James, Dorea, solo que mayor. Entonces, ¿él es familia? Supongo que sí, reconoció Charlus. No sé de dónde viene, pero tiene el anillo y las similitudes no pueden ignorarse. Doria le ofreció una mirada de comprensión. Charlus había perdido a la mayor parte de su familia hace muchos años y los Potter se habían reducido a solo ellos y su hijo. ¿Qué vas a hacer? Charlus se encogió de hombros. No lo sé, suspiró. Probablemente ni siquiera sabe que estamos relacionados. Tal vez sea mejor dejarlo así. Doria negó con la cabeza. Conocía a su marido mejor que nadie y algo más le preocupaba. Está bien, entonces guarda el libro y olvídate de él, Charlus. Sacudió la cabeza. Sus padres fueron asesinados, reveló. Él mismo me dijo que era un bebé cuando sucedió. ¿Hablaste con él? Solo brevemente durante el interrogatorio. Era inocente, aclaró. Salvó la vida de Valerie cuando Avery intentó atacarla en St. Mungos. ¿Por qué Avery haría eso? No lo sé, pero están sucediendo muchas cosas ahí fuera, Dor, puedo sentirlo y la aparición de Peverell lo hace todo más extraño. Doria asintió y le rodeó el cuello con los brazos. Sientes curiosidad por él, Charlus, y eso es comprensible, lo consoló. ¿Por qué no lo piensas al menos antes de decidir qué quieres hacer?
Lo haré, estuvo de acuerdo mientras cerraba el libro y lo colocaba de nuevo en el compartimento oculto, ya reflexionando sobre lo que podría decirle el hombre.